Estás entrando en la última realidad con Chus JC. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Así es como narra el Evangelio de San Mateo el modo en que Jesús, tras su muerte en la cruz, fue introducido en el sepulcro. En ese breve texto se habla de una sábana, de la tela que supuestamente cubrió a Jesús hasta el momento de su resurrección. 2000 años después, y a miles de kilómetros, en Italia, más concretamente en Turín, reside la que desde hace siglos es considerada por muchos creyentes como esa misma tela. Sin embargo, el lienzo de Turín no despierta interés únicamente entre los creyentes. Después de muchos años, tras muchas investigaciones y no pocas especulaciones, no hay consenso respecto a su naturaleza. Fraude para algunos, reliquia y milagro para otros, no hay duda de que en cualquiera de los casos, la síndrome de Turín constituye un enigma nada sencillo. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Hace mucho tiempo que en la última realidad queríamos hablar de la Sábana Santa y ha llegado el momento. Esta Semana Santa de 2022 ha sido el momento que hemos elegido para abordar una cuestión que, como decía en la introducción, no deja indiferente prácticamente a nadie, tanto a creyentes como a no creyentes, aunque también es cierto que eso es algo que comparte cualquier cuestión que esté relacionada con la siempre interesante y también controvertida figura de Jesús. ¿Quién mejor para hablar de este tema? De hecho, ya nos comprometimos hace mucho tiempo a ello y lo hicimos en antena. ¿Quién mejor para hablar de la Sábana Santa que nuestro arqueólogo, Santi García? Santi, ¿qué tal? Muy buenas noches, Chus. Muchísimas gracias por invitarme y encantadísimo y sobre todo emocionado por tocar este tema tan apasionante y que tantas horas llevamos detrás de él investigando e intentando sacar algo en claro. Me consta que como acabas de decir, tu interés por
por el tema de hoy no es uno más. De hecho, forma parte de uno de tus primeros libros, Crónicas del Misterio, que escribiste conjuntamente con Epo Cardelo. Uno de los temas que tratabais en ese libro precisamente era la Sábana Santa. Imagino que para un arqueólogo un tema como este tiene un interés especial, pero yo te quiero preguntar así ya de arrebato, nada más comenzar, ¿cómo empieza el interés de Santi García por la Sábana Santa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué despertó? ¿Qué fue esa primera situación o ese primer detalle que despertó tu interés? Pues, hombre, desde luego es un objeto, entre comillas, mágico, ¿no? Es un objeto que, independientemente de la controversia histórica, historiográfica, me despertaba muchísimo la atención y sobre todo la curiosidad, el hecho de que, te estoy hablando a lo mejor de cuando yo tenía 15, 16 años, el hecho de que un objeto pudiera constatar si de verdad existió Jesucristo o si es simplemente una leyenda, un mito o una adaptación de un hecho histórico. Y sobre todo me llamaba mucho la atención el hecho de que cualquier investigación que se hiciese desde el punto de vista de la Iglesia Católica, es decir, desde el Vaticano, o sea, cualquier investigación que se hiciese sobre la Sábana Santa en el Vaticano, contratasen a ateos o personas que nada tengan que ver con la religión católica. Eso me llamaba mucho la atención y por ahí empezó el interés sobre este objeto. Fíjate que es una de las cuestiones que yo tenía ahí en la recámara, y es el hecho de que, bueno, como he dicho, este no es un tema que despierte interés solo entre los creyentes, sino que yo creo que cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia de este objeto se va a interesar, mucho o poco, pero se va a interesar por él. Pero esto que acabas de comentar, el hecho de que la Iglesia buscara a personas no creyentes para investigar, entiendo que era un modo de garantizar que no iban a partir de la premisa de que no iban a demostrar que la Sábana Santa era real, sino iban a descubrir o a intentar descubrir cuál era su naturaleza, ¿no? Es decir, el evitar que esa tendencia, ¿no? A dar por cierto algo y en el caso de que se demostrara, siempre poder decir no iban a demostrarlo, iban a ver qué pasaba, ¿no? Claro, es jugar un poquito, ¿no?, a caballo ganador. Si, como bien dices, si se demuestra que es real, pues tiene más, digamos, más base, ¿no?, base científica, puesto que los responsables de ese estudio ni siquiera son católicos. Y si se demuestra que es falsa, pues eso, efectivamente, es que no son católicos y iban en contra, iban buscando precisamente ese elemento, ¿no? Pero eso también sucede con otras facetas, ¿no?, en la propia Iglesia, o al menos en el Vaticano, lo que yo he podido comprobar, lo que he vivido en mis carnes. Cuando, por ejemplo, aunque no tiene nada que ver, o en parte no tiene nada que ver, algún caso de posesión demoníaca o cosas así, también las personas que son en principio enviadas para realizar esos primeros informes preliminares, tampoco son católicos, y cuanto más alejados estén de la religión cristiana, mucho mejor. Posiblemente, y partiendo del principio de objetividad en cualquier investigación, cuanto más alejado estés y menos, digamos, influencias culturales tengas, me imagino que serás más aséptico en los resultados. Creo pensar que van por ahí los tiros. Sí, de hecho, por ejemplo, en Lourdes también sucede algo parecido, ¿no? Con el gabinete que se dedica a estudiar los supuestos milagros, ¿no? En eso, a la Iglesia muchas veces yo creo que se la podrá acusar de muchas cosas, no tengo ninguna duda, pero tal vez en esos aspectos son gente muy seria. Es decir, ellos, como dices tú, juegan al caballo engañador. Es decir, si hay un dictamen, que no nos puedan decir que había una tendencia previa, ¿no? De todos modos, yo ahí, y no iba a empezar por aquí, pero no hay ningún problema, porque sí que lo tenía pensado. Yo mucho me temo que, y sobre todo por algunas entrevistas que he podido ver últimamente, por algunos contenidos,
que es verdad que la tendencia a creer o que haya una creencia previa puede condicionar la investigación, pero yo mucho me temo que también al contrario, porque me consta que ha habido no quien ha ido a investigar la sábana santa, sino quien ha ido a demostrar que era falsa, ¿no? Es decir, que también tenemos esa parte contraria. Claro, pero en ese sentido tenemos que diferenciar el científico del, digamos, del... Y que se me entienda bien la palabra, ¿vale? El término. Del investigador aficionado. Me explico. Una persona que intente buscar algo, y no es la primera vez que me has escuchado decir esto, Chus, va a encontrarlo. O sea, pero si intentas, digamos, aislarte de todo, que es casi imposible, está claro, pero si intentas aislarte de todo, los resultados de esa investigación van a ser más... digamos, no, entiéndeme bien, más reales, con más visos de no caer en ningún tipo de error y por lo tanto las conclusiones pueden llegarse a tomar con cierto interés, cierta relevancia. Bien, seguro que volveremos a sacar estas cuestiones, pero si te parece ahora, yo creo que lo fundamental, aunque seguro que nuestros oyentes han oído 1000 veces hablar de la sábana santa, creo que no estaría de más que la describiéramos, ¿no? Que dijéramos exactamente qué es la sábana santa, cuáles son sus características principales. Luego, si te parece, entramos ya en cuestiones más concretas. Pero ¿cuál sería la descripción general de la sábana santa? ¿Qué es exactamente? Bueno, para ser lo más básicos posible, la sábana santa es solamente el hábito mortuorio, la mortaja, por decirlo claramente, de una persona. En este caso se habla de ese apelativo de santo, ¿vale? Porque se presupone, entre comillas, que es precisamente pues, todo el objeto del programa de esta noche, que quien está amortajado, quien estuvo amortajado, mejor dicho, no es otro que el mismísimo Hijo de Dios, el mismísimo Jesucristo. Es cierto que también vamos a poder encontrarlo con otras terminologías, como puede ser la síndone. De ahí viene el término de sindonología, digamos la ciencia que estudia este tipo este objeto. Y dudo porque no hay solo uno, ya lo veremos, hay bastantes más. Y viene de la palabra, simplemente viene de la palabra griega sindón, que viene a ser algo así como mortaja también. Entiendo que era algo habitual, y ahora ya entramos en cuestiones de las que tú controlas absolutamente. Es decir, ¿este tipo de tela era habitual utilizarla para un enterramiento como el que hipotéticamente tuvo Jesús? Sí. De hecho, era lo común. O sea, sí es cierto que los crucificados, puesto que en teoría eran repudiados por la propia sociedad, pensamos que la crucifixión es la pena capital más horrible de época romana, solamente destinada a exiliados, a ladrones, a asesinos, a lo peor de la sociedad. Es cierto que en ocasiones esos cuerpos eran echados a fosas comunes, si se puede denominar fosa, básicamente era un agujero donde iban acumulándose cadáveres y que con el paso de los meses se iban pudriendo en ese mismo entorno. Imagínate qué ambiente había en el supuesto Monte Calvario, ¿no? Pero si cogemos lo que es el rito funerario de esta época, del 33 después de Cristo, es un rito en el que se limpia el cadáver, en el que si la muerte ha sido violenta, es decir, si tiene algún tipo de fractura, se le recoloca en el cuerpo, se limpia el cuerpo de la sangre, se unta con aceites primero para que no huela mal y segundo para intentar preservar lo máximo posible lo que es el cuerpo físico y luego se envuelve exactamente igual que se hacía con cualquier ciudadano romano que en este momento, bueno, en este caso Jesús era judío, pero bueno, cualquier persona que pudiera costearse ese entierro era el elemento habitual. Has nombrado una de las palabras clave, sin duda, en todo esto, que es crucifixión. Y de hecho, a mí no me importaría dedicar un programa a este método de condena a muerte, que es muy diferente
salvo algunas excepciones, muy diferente a esto que nos muestran en el cine, ¿verdad? Yo tuve hace ya bastante tiempo, me despertó interés conocer cómo era la crucifixión, hasta donde mis posibilidades llegaban, y no, yo creo que horrible se queda corto para describir pues eso, lo horrible que era ese método para condenar a muerte a la gente, ¿no? Como lo has nombrado, creo que tanto en lo que tiene que ver con la supuesta tortura y digo supuesta, no hablando de la Sábana Santa, es decir, si es lo que la tradición dice que es esta tela, lo que más puede despertar nuestro interés es ver si en ella hay signos de una persona, de haber cubierto a una persona que fue torturada y crucificada tal y como describen los evangelios. Probablemente sea la característica que hace más interesante a esta tela, ¿no? Que sí describe esa pasión, ¿no? Sí, correcto. Ya no solo lo que es la propia crucifixión, porque una cosa es el hecho de estar clavado en la cruz, que eso es la pena capital, pero además supuestamente, o el supuesto personaje que está en la Sábana Santa, lo torturan constantemente. Yo tampoco quiero entrar mucho en detalles en ese sentido, pero vamos, imagínate que te clavasen un clavo desde las muñecas, eso sí lo tenemos documentado. Ahora entraremos, si quieres, en el tema de la Sábana Santa, cómo aparece, pero la crucifixión era un asunto, es un tema muy, muy, muy documentado. Clavos atravesando lo que son las muñecas, clavos atravesando lo que son los tobillos, el romper las extremidades inferiores al reo era simplemente para aumentar, digamos, el sufrimiento y por lo tanto que se colapsasen los pulmones y así acabar antes, no con su sufrimiento, sino que llegase antes la muerte, es decir, para acabar antes con lo que es el propio acto de la crucifixión. Eso se hacía muy común, sobre todo cuando las crucifixiones eran a última hora de la tarde-noche. Y también tenemos que pensar que una persona podía estar tranquilamente días enteros esperando que la muerte le llegase, ¿vale? Pues también era un método, una pena capital que no era inmediata. Al revés, tardaba bastante tiempo. De hecho, parte de esto viene porque se quería hacer un escarnio público y una condena pública de la persona que estaba ahí crucificada. Es decir, podían estar perfectamente 4 y 5 días clavados y esperando que la muerte les llegase cuanto antes. Aunque no queramos entrar excesivamente en detalles, pero ¿cuáles serían esas características principales, esos detalles que sí aparecen en la Sábana Santa que encajarían con esa tortura y posterior crucifixión? Bueno, pues parece ser que en el Santo Sudario, en la Sábana Santa, no Santo Sudario, en la Sábana Santa aparecen restos de pigmento que, analizándolo, se han podido dar cuenta de que estamos hablando de bilirrubina y de hemoglobina oxidada, es decir, glóbulos blancos. Eso aparece supuestamente en la zona de ambos costados, uno por un lado lo que sería la herida de la supuesta lanzada, y por otro lado manchas de sangre a grandes borbotones, o sea, es como si aplastásemos una botellita con sangre en un sitio y se expandiese. Pues esa concentración de sangre también está esparcida por diferentes puntos de lo que es la sábana. También tenemos las heridas de los propios clavos, tanto en los pies como en la zona de las manos. También se ven lo que son las clavículas totalmente sacadas de su sitio, del momento de que rompen los pies, el peso cae, lo que hacen es que los hombros se salgan de su sitio. Bueno, pues también aparece ese tipo de heridas. Y en lo que sería toda la zona de la cara también aparece abundantemente muchísima
aglutinamiento de este tipo de glóbulos rojos y heridas pertenecientes posiblemente a lo que los evangelios hablan de la corona de espinas. Es decir, esa figura que aparece ahí, que ahora luego hablaremos de la figura en sí, sea Jesús o no, tendría que pertenecer a un crucificado. Sí, efectivamente. Sea Jesús o no, y esa es una de las cosas que más controversia ha estado dando, debió ser un crucificado. Y además un crucificado con varias torturas. Por un lado, lo que son el flagelo, que también era muy común. Y por otro lado, ya no tanto lo que sería el casco de espino. El casco de espino era una pena, no, era una tortura que hacían solamente las legiones romanas para reírse digamos, del reo. Solamente se usaba, o era una de las cosas más típicas en campamentos romanos, no tanto en la ciudad, por lo que por ahí no casaría que fuese un ciudadano cualquiera quien estuviese envuelto en la sábana, puesto que si no es Jesucristo, es decir, si no es la persona que relatan las Escrituras, que casualmente coincide todas las heridas con lo que se puede analizar en la síndone, debió ser alguien que tuvo las mismas torturas o los mismos métodos de tortura y la misma muerte. Todo podría casar salvo el casco de espino, que no, ojo, no es la corona de espinas. La corona de espinas es lo que a nosotros nos ha llegado en forma idealizada, puesto que recordemos que una corona es símbolo de realeza, es símbolo de victoria en ocasiones, la famosa corona de laurel que se pone a los atletas, por ejemplo. Todo eso nos recuerda pues eso, a cierta victoria, a cierta relación con lo real. En este caso no es una corona de espinas. Ahí sí que hay que diferenciar o diferir un poquito de lo que dicen los evangelios, que hablan de esa corona de espinas porque él mismo se autodenominaba hijo de un rey, y el casco de espino. O sea, imagínate la cabeza recubierta de espinas y esas espinas aplastadas con tanta fuerza que llegan a penetrar el cuero cabelludo. En cualquier caso, lo que hace es incrementar todavía más la crueldad, ¿no? Has hablado de los clavos, que es una de las cuestiones que yo más veces he escuchado hablando de este tema incidir sobre ello, y es el hecho de que los signos de los clavos se ve con claridad, aparecen en las muñecas y no en la palma, que no es como se crucificaba, perdón. Bueno, se ha explicado 1000 veces, pero bueno, si alguien lo crucificaba por la palma de la mano, es decir, el peso del cuerpo desgarraba la mano, ¿no? Esto es lo que siempre se ha dicho, y por lo tanto la forma correcta de clavar sería en la muñeca, que sí que tiene es suficiente fuerza para aguantar el peso del cuerpo. En la sábana aparece representado así, con lo cual, y no quería entrar ya en el tema del posible fraude, pero bueno, en relación a esta pregunta tengo que hacerlo. Sería uno de los detalles que, suponiendo que fuera un fraude, es llamativo que tuvieran en cuenta ese detalle cuando las representaciones de la época, yo creo que prácticamente todas, lo representaban a Jesús con los clavos en las palmas, ¿no? Claro, y casi de manera inconsciente te vas casi a época medieval, que es donde se habla se comienza a hablar de ese fraude. Pero volvemos a lo mismo, que representan demasiado bien lo que es la pena de la crucifixión. Y te apunto un dato más. Tienes toda la razón del mundo cuando dices que atravesaban las manos no atravesaban las manos con los clavos, obviamente, porque se desgarraba el cuerpo. Eso no quiere decir que no lo hicieran al principio. O sea, aprenden por experiencia. Es decir, cuando clavaban a una persona y veían que se les desgarraba y se les caía, tenían que hacer algo para volver a colocarlo en su sitio. Y el sitio más próximo es la muñeca. Y sí es cierto que con una cuerda ataban la mano a lo que es el madero. Eso sí que es cierto que se hacía para, digamos, sujetar mejor al reo. Para que en el caso de que te fallen los clavos, que sería muy complicado porque además iban remachados por detrás,
tuviera algún sustento para que el cuerpo siguiera estando, digamos, en tensión. Y referente a lo que estamos comentando, efectivamente, si es una falsificación, está muy bien hecha, pero además con datos que solamente conocemos ahora, en el siglo XX, siglo XXI. Y ojo, desde los años 60, años 70 de este siglo. Insisto, eso es una falsificación, está adaptada a cómo era una crucifixión en época clásica, en época romana, al 100%. Supongo que quienes piensan que se trata de un fraude, esto también lo considerarán como un arma de doble filo, ¿no? Tal vez demasiado exacto a lo que dicen los evangelios. Pero bueno, si te parece, vamos a hacer una pequeñita pausa, porque luego vamos a entrar en dos cuestiones que yo creo que son claves, fundamentales en todo este enigma de la Sábana Santa, que es esa imagen que se puede ver en la tela y, como no podía ser de otro modo, el tan traído y llevado carbono 14, pero será después de esta pequeñita pausa. Sabemos que te gusta el misterio, por eso los próximos días 18 y 19 de junio tu lugar es Cartagena. Allí, en el Salón de Actos del Centro de Recursos Juveniles de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la ciudad, tendrá lugar la primera quedada de amigos del misterio en Cartagena. Organizado por la Asociación Gaia Cultural y la Asociación de Investigación Vestigium, el evento estará formado por 5 ponencias a cargo de Jorge Barroso, Verónica Cano, Raúl Ferrero, Alfonso J. Martínez y Antonio Pérez. También contaremos con el testimonio en directo de varias personas que se han tropezado con lo insólito y podrás asistir a la grabación de La Última Realidad, el programa que dirige y presenta Chus JC, y disfrutar de nuestro rincón literario en la Feria del Libro Vestigium. Recuerda, 18 y 19 de junio, primera quedada de amigos del misterio en Cartagena. Te esperamos. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Estamos ya de regreso y, como decía, vamos a abordar dos cuestiones que son, digamos, los dos. Bueno, uno es probablemente el gran enigma de la Sábana Santa, al margen de si eso no es auténtica, que ese sería evidentemente el mayor de los enigmas, y el carbono 14, que lo dejo para después, para dentro de un ratito. La Sábana Santa, Santi, representa, si uno la ve a simple vista, se ve una especie de perfil que muestra una silueta humana. Soy un desastre para las fechas, seguramente tú sí la tienes localizada, pero creo que fue a finales del siglo XIX, igual estoy diciendo una burrada, tú me corriges. La primera vez que se fotografía la tela, se descubre que lo que hay ahí representado es como una especie de negativo. De hecho, cuando se invierte con los colores, que yo es algo que invito a los oyentes a que si controlan un poquito cualquier programa de edición de imagen, que no se conformen con lo que hay por internet, que si son capaces de hacerlo, que lo hagan. Es sencillo hacer esa inversión y es muy llamativo cómo de repente esa figura aparece con mucha más claridad. Claro, se habló en su momento de pintura. Creo que eso está completamente descartado. La gran pregunta es cómo se formó esa imagen en la tela, ¿no?
Esa es la gran pregunta y esa es, si te contesto la respuesta, posiblemente nos den el premio Pulitzer, todos los Goya, los Oscars, los BAFTA y todos los premios que te puedas imaginar. Es la piedra filosofal. Nadie ha conseguido hacerlo a día de hoy. O sea, con un programa de fotografía, de un retoque fotográfico, de edición, se puede hacer relativamente fácil. Pero ¿cómo lo haces si no tienes ese programa? O sea, ¿cómo haces el negativo en un positivo? Y es cierto lo que tú dices. Además, la herramienta, si no recuerdo mal, se llama posterizar. En el momento que posterizas cualquier imagen que hay en Internet de la Sábana Santa, aparece el negativo, aparece el positivo. O sea, en realidad lo que a nosotros nos ha llegado es un negativo, como si fuese una fotocopia. Claro, ¿cómo se hace eso? Está claro, ha habido teorías para aburrir. Se habla, si nos vamos específicamente a los evangelios, pues tenemos que aceptar o tenemos que pensar que es, la energía propiamente dicha del alma que se funde en esa tela, y que entonces plasma en ese negativo el positivo del propio cuerpo. Pues tenemos que recordar que, según las Escrituras, Jesucristo lo que hace es resucitar en cuerpo y alma. También por ahí había otras teorías, también de principios del siglo XX, en donde además incluso Pío XII llegó a reconocer parte de que pudieran estar en lo cierto. Hay algunos evangelios sinópticos o evangelios apócrifos que no son reconocidos por la Iglesia, en donde se habla, concretamente el de San Juan, en donde se habla de la posibilidad de que se quemase. O sea, literalmente sufriese algún proceso de quema mientras era trasladado, y lo que sucedió fue que se quemó por dentro. Me explico, imagínate los rayos de sol dándole durante horas a ese lienzo, que podemos presuponer que no se envolvió y rápidamente se llevó al sepulcro, que debió ser lo más rápido posible, sí, pero ¿a qué velocidad? Y si es cierto que a lo mejor pilló parte de combustión solar, es decir, que el sol le estuviese dando directamente, pues a lo mejor lo que hizo fue empapar el propio negativo todavía con la sangre fresca, y luego el cuerpo desaparecería. No me refiero por la resurrección, sino simplemente presuponiendo que no sea Jesucristo, simplemente el cuerpo desaparece con el paso de los siglos y se ha quedado esa imagen impregnada. Pero vamos, ya te digo que es uno de los misterios que no sé cuándo se podrá solucionar. Me he tomado la molestia de consultar el año concreto y fue en 1898 cuando se hizo esa primera fotografía, y cuando al revelarlo pues surgió la sorpresa, ¿no? de ese negativo. Secondo Pía hizo Pía, efectivamente. Hizo la fotografía. Estás tú bastante mejor informado que yo. Me he acertado con final del siglo XIX y poco más. Por cierto, Santi, ¿hay algo parecido en algún lugar? Porque otra tela o otro objeto que haya sufrido algo, aunque sea lejanamente parecido a esto, o que se tenga constancia. A ver, hay alguna que otra tela, lino sobre todo, papiro. A ver, recordemos que, por ejemplo, los papiros egipcios son telas, o sea, en realidad. Pero sí que es cierto que hay alguna tela de lino de época prehistórica que por circunstancias se han conservado extremadamente bien. O bien han estado en estratos muy, muy húmedos, o todo lo contrario, con un calor extremo. Y es posible reconocer algún tipo de pigmento en esas trazas, en esos restos de material. Por lo cual, te estoy hablando de telas de hace 15.000 años, pues posiblemente telas, en este caso vamos a suponer que sean 2.000, o vamos a suponer que sean 1.500, pudieran existir. Yo lo más parecido que conozco, y no tienen nada que ver, o sea, no se acercan ni por asomo a la Sábana Santa, es un traje de lino de una mujer de hace 12.300 años
en la zona del Valle de Guadalentín, muy cerquita de la ciudad de Lorca. Antes de entrar en nuestro querido carbono 14, vamos a suponer que esto es un fraude. Vamos a suponer que, como hay que decir, otras muchas reliquias sí son un fraude absoluto y demostrable. Vamos a suponer que se elaboró esta tela pues para fomentar la fe. En fin, esto sería lo de menos ya a estas alturas. Es un fraude, vamos a suponerlo. A mí lo que me llama la atención no es ya que consiguieran, porque se ha hablado de métodos fotográficos muy precarios de la época, de esa época de 1200, 1300, en los que se pudo hacer esa falsificación, pero claro, a mí más que la capacidad de quien hiciera ese fraude para ser tan certero y para hacerlo con tanta eficacia, es que se adelantara al tiempo. Lo has comentado tú antes. No solo se preocuparon de hacer un fraude que en esa época, con que hubiesen cogido una tela y hubiesen dicho aquí estuvo Jesús, habría sido suficiente, sino adelantarse muchos siglos para que el hombre del siglo XIX, XX, XXI pueda llegar a creérselo. Tal vez eso sea lo más desconcertante, ¿no? Claro. También es cierto que hasta bien entrado el siglo XVIII no había, la doctrina católica de la Iglesia era la que se seguía. Entonces, si esto es un objeto que había pertenecido a Cristo, pues tal cual y todos en devoción. Con la Ilustración y un poquito con cada vez más la separación entre la Iglesia, el Estado, la Iglesia, la ciencia, e intentar demostrar científicamente todo, pues cada vez más han empezado a surgir este tipo de interrogantes. Bien lo has dicho, hay montones de reliquias que así lo son. Te estoy hablando de los famosos Lignum Crucis, que podríamos sacar más de 40, 50, 60 cruces enteras. Estoy hablando de las reliquias de la corona de espinas, exactamente igual, podríamos sacar cientos de cascos de espino. Pero el caso de la sábana santa es muy curioso porque, primero, cómo se ha hecho. Yo no conozco a alguien que pueda hacer físicamente un cuadro en negativo. No sé si tú lo conoces, yo no. Y segundo, con una precisión tan real a cómo era lo que es la muerte de un reo. Tan absolutamente real, y que ese reo pues coincida con las escrituras. No sé, está todo tan casado que obviamente hay muchísimas preguntas, pero en un principio volvemos otra vez a poner encima de la mesa la misma pregunta. O era Jesucristo o era alguien que sufrió los mismos sinsabores que el Hijo de Dios. Decías la posibilidad de hacerse negativo. Hoy con métodos informáticos imagino que sí, que un pintor ayudado con esos métodos pues podría hacerlo, pero sin esa informática lo dudo. Bueno, yo creo que ahora sí. Luego me imagino que retomaremos cuestiones concretas, pero yo creo que los oyentes están esperando que hablemos de esa famosa prueba. Vuelvo con mi pelea con las fechas, creo que fue en 1988, si no me falla la memoria. La prueba del carbono 14, hecha por tres laboratorios diferentes que sacaron un intervalo de fechas entre 1262 y 1384. Esto es que lo tengo apuntado, no, mi memoria sigue, pero esto sí lo tengo apuntado. Con lo cual, ese resultado, y yo por aquel entonces era un niño, lo recuerdo perfectamente, fue un bombazo. El titular era claramente: la sábana santa es un fraude de la Edad Media. De hecho, reconozco que pasó mucho tiempo hasta que luego empecé a escuchar las discrepancias pues que criticaban que aquello, ahora nos lo vas a explicar tú, pues no tenía demasiadas garantías. Si te parece, para Muggles, o sea, para mí, ¿qué es la prueba del carbono 14 exactamente? Y me consta, y lo sé porque he leído tu libro, Crónicas del Misterio, me consta que tú no la consideras válida. Pues eso, primero, ¿en qué consiste? Y luego, ¿por qué no es válida para este objeto en concreto? Uh-huh.
Bueno, lo primero, no sé si recordarás que esas pruebas se hacen precisamente porque la Iglesia quiso, de una vez por todas, demostrar que la sábana santa era real. Le salió, digamos, la jugada un poquito mal. Primero, ¿qué es el carbono 14? Bueno, el carbono 14 es solamente una prueba de datación por radiocarbono. Está mal llamada datación absoluta. Y por ahí vienen los problemas de la autenticidad, de la prueba me refiero. El carbono 14 lo único que hace es medir el tanto por ciento de carbono que queda en un resto. Todos estamos hechos en base a carbono. Nosotros, desde los pelos de la cabeza hasta la uña de los pies, tenemos carbono. Nuestros huesos tienen carbono. Una mesa de madera tiene carbono. Un teclado tiene carbono. Todo está en base a ese carbono. Conforme van pasando los años, las décadas, los siglos, los milenios, todo se va degradando, pero ese carbono sigue existiendo. Lo que pasa es que se va perdiendo muy poquita cantidad. La prueba lo único que hace es coger una muestra, medir el carbono que le queda y mediante un algoritmo matemático te calcula, en función de ese tanto por ciento que le queda de carbono, el tiempo que ha pasado hasta el presente. Ni siquiera antes de Cristo, sino hasta el presente. Y además te da una fecha concreta. Te da una fecha, pues, 1311. O sea, te da una fecha clavada. En ese sentido, se empezó a hablar de que el carbono 14 era, o se metía dentro de la categoría de datación absoluta. Y es cierto. Ahora mismo, esa técnica para datar restos está considerada como datación absoluta. El problema que tiene es que, primero, tiene da un margen de error. No es tan exacto. Los márgenes de error, si tienes suerte, pueden variar unos 30, 50 años, o, si no tienes suerte, pueden variar 200, 300, 500 años. ¿Vale? Claro, la cuestión es que este tipo de método viene genial para épocas prehistóricas y protohistóricas, es decir, épocas en donde nos estamos moviendo en grandes siglos. Por ejemplo, a mí me da igual, entre comillas, que un resto óseo me lo date en el siglo VI o siglo VII antes de Cristo. Sí que han pasado 100 años y han pasado muchas cosas, pero más o menos la datación me vale. Y también me vale que pues un resto de un ovicáprido, de un yacimiento de la edad del bronce, me lo date en el 10.000 o 11.000. A mí 1.000 años en épocas tan grandes, cronológicamente hablando, no me va a suponer nada de momento para sacar unas conclusiones. Pero claro, ¿qué sucede con restos más recientes? Que ese margen de error sigue existiendo. Por lo tanto, las pruebas que se hagan de carbono 14 nos van a dar una diferencia de, insisto, desde 30, 20 años hasta 500 años. En una prueba como la de la sábana santa, te pueden dar dataciones entre el siglo II después de Cristo, que ya nos indicaría que sería falsa, hasta el siglo XV o XVI después de Cristo. Y además tiene otro problema, que en función de donde cojas la pieza, te va a dar una cronología u otra. Y la sábana santa tiene un problema también, y es que ha sido contaminada constantemente. Primero, no se ha encontrado, no está en su contexto arqueológico, por lo tanto se ha perdido infinita información. Y segundo, que no es lo mismo coger un trocito del centro que un trocito de arriba, que un trocito más próximo a la esquina. El hecho de que esté contaminada es simplemente que tú la hayas tocado, ¿vale? En el momento que a cualquier persona en los últimos 1950 años hubiese tocado ese material, ya está contaminando con su carbono de su cuerpo, ese objeto. De ahí que, por ejemplo, la Universidad de Tucson sacó una cronología entre 1311 y 1373. De ahí que Zurich sacó entre 1288 y 1336. O, por ejemplo, Oxford, que fue la más rimbombante, entre 1220 y 1250.
¿vale? Es un método, insisto, que sirve para datar ciertos materiales, pero en épocas tan próximas, en épocas tempranas, y que necesitas un detalle casi milimétrico. Son métodos que no son del todo aconsejables. A mí, respecto a este tema, bueno, habéis dicho que a la Iglesia le salió un poco el tiro por la culata con esta prueba. Yo creo que uno de los errores graves que cometió la Iglesia en realidad fue la reacción que tuvo cuando esto sucedió, que fue algo así como decir, bueno, pues nos da igual, lo importante es la fe. Yo lo recuerdo con mis palabras, pero fue una reacción un poco, y lo digo con todo el respeto, que nadie se me enfade, un poco infantil, ¿no? Yo para mí creo que ahí respondió un poco en modo pataleta en lugar de decir, bueno, vamos a mirar esto con tranquilidad a ver si ha podido haber un error, que imagino que ellos eran conscientes porque de hecho, si no estoy mal informado, hubo laboratorios que ya advirtieron que esto no era muy fiable, que el objeto en sí no se prestaba a esta prueba. Pero bueno. Claro, piensa que vamos a ver, este método a mí me lo enseñaron en primero de carrera y además es complicado y además para coger la muestra tiene que estar en un entorno aséptico, tú tienes que ir con un traje especial, tienes que guantes especiales y sobre todo tienes que romper la muestra, tienes que romper la pieza. Quiero decirte que hay otros métodos que son mucho menos invasivos y que a lo mejor la cronología puede ser un poquito más exacta. Pues yo que sé, la fotoluminiscencia, por ejemplo, una especie de proyección de rayos X y una especie de fotografía a altas radiaciones que también con el espectro de calor pueden sacar algún tipo de datación. Había 1000 formas y cogieron, pues para mí, la menos acertada. Ahora sí te comento lo que iba a decir antes de esta crítica a la reacción de la Iglesia. A mí me llama mucho la atención, lo digo desde mi desconocimiento, y por eso hoy me he puesto en tus manos, porque me fío de ti. A mí me sigue sorprendiendo que a día de hoy, desde la ciencia, ya no hablo de, como digo, aquí la fe no tiene nada que ver, desde la ciencia haya personas que sigan defendiendo que lo del carbono 14 es fiable y que por lo tanto es un fraude, y que también desde la ciencia se defienda lo contrario. Claro, a mí desde mi desconocimiento me desconcierta, ¿no? Han pasado 34 años, si no me fallan las matemáticas, desde aquello, y sigue habiendo esas dos posturas que parece que son irreconciliables. Y yo, bueno, tú ya me lo has dicho, pero caramba, ¿es fiable o no es fiable la prueba? Yo es que no acabo de entender ese enfrentamiento. Nadie ha sido capaz de demostrar a estas alturas o si es fiable o no es fiable. Insisto, en la sábana santa, ya no entro en otros objetos. A mí me llama mucho la atención y por eso hacía referencia al principio a cuánto influyen las ganas de creer y esa decisión de la Iglesia de buscar a no creyentes y tal que comentabas, pero no sé hasta qué punto también influyen las ganas de no creer. Y con esto no defiendo ni la autenticidad ni la no autenticidad, porque yo sinceramente no me he posicionado hasta ahora, pero sinceramente no lo sé. O sea, mi posicionamiento es que no lo sé. Entonces, si no es válida, ¿por qué hay gente que sigue defendiendo que esa prueba es válida? Como hace 2 días escuchaba yo a alguien en una intervención en televisión defender a capa y espada que si el carbono 14 dijo 1300 por decir algo, hombre, que a lo mejor era 1000, que a lo mejor era 900, pero que no era el siglo I de ninguna forma. Esto a mí me llama la atención, Santi. Claro, porque en realidad, si te fijas y si cogemos lo que acabo de decir, el carbono 14 sí te está dando una fecha correcta. A que ahora te he roto todos los esquemas. Pero entiendo que me está dando una fecha correcta de ese minúsculo trozo que han elegido, ¿no? ¿Me quieres pillar ahí o no ibas por ahí? De esas, sí, iba por ahí, pero ya verás. Ya no solo de ese minúsculo trozo, sino te ha dado la datación más o menos correcta de la pieza ya contaminada. Es decir, de las personas que han ido tocando ese material, que han ido aportando, digamos,
hitos cronológicos, hitos de carbono por toda la superficie. Entonces, lo que estoy intentando decir es que no es un método para la datación, primero, en objetos de una época que necesites una datación exacta, y segundo, en objetos que hayan sido contaminados. Y aún así, para épocas históricas, hay que cogerlo con pinzas, porque volvemos a lo mismo. Si estamos hablando aquí, Oxford estaba hablando de 1220 a 1270, estamos hablando de 50 años, medio siglo, cambia la historia mucho. No sé si me explico. Pero el motivo por el cual hay gente que aboga una cosa o aboga otra, lo desconozco, porque se ha demostrado por activa y por pasiva que el carbono 14 para esta pieza en concreto no es válido ni para afirmar una cosa ni para afirmar la otra. No sirve para decir que la pieza es original o es auténtica. Porque volvemos a lo mismo. ¿Y si sí es original, pero a lo mejor, siendo muy escépticos, no es el cuerpo de Cristo? ¿Y si es el cuerpo de una persona que sufrió las mismas torturas que eran lo normal en esa época? La pregunta en ese sentido, y metiéndonos de nuevo en el misterio, es cómo se genera, o sea, cómo surge esa figura en negativo en ese lienzo, en ese trozo de lino. Para mí es uno de los enigmas más grandes, independientemente de si es real, o sea, si es real, si es real, si el carbono 14 vale o el carbono 14 deja mucho que desear. Entramos ya en la recta final y te hago probablemente una pregunta que no he escuchado en demasiadas ocasiones hablando de este tema, lo cual me sorprende. Porque demostrar que la sábana santa es falsa, suponiendo que lo fuera, supongo que es más fácil que llegar a demostrar, bueno, seguro que es mucho más fácil que llegar a demostrar que es auténtica, aunque lo sea. Y esa es la pregunta que te hago. ¿Existe alguna posibilidad o crees que con determinados avances en próximos años habría alguna forma de poder demostrar, suponiendo que fuera auténtica, nos ponemos ahora en la hipótesis de que es auténtica, ¿habría alguna forma de demostrarlo? Por lo menos que es un trozo de tela del siglo I a.C., habría una posibilidad, muy hipotética, pero habría una posibilidad, y es aislar todas las zonas contaminadas. Para eso tenemos que presuponer que hay una zona que no ha sido contaminada. Pues a lo mejor la zona central se puede ver o se puede discernir que no ha sido contaminada. ¿Cómo? Pues ahí entramos en temas de técnicas que a mí se me escapan, pero estoy pensando, insisto, a lo mejor que me perdone la gente que entienda de este tipo de técnicas, pero insisto, yo no entiendo. Pero una especie de posterización, una especie de visión de rayos X que nos digan los puntos calientes de esa tela, por lo tanto los puntos fríos serán los menos utilizados. Si se consigue hacer eso, posiblemente sí se pueda demostrar al menos que es un objeto real, que es un objeto con una cronología en concreto y una cronología que nos podemos fiar de ella. Es decir, ese sería un poco el límite, ¿no? El poder situarlo en la época. Claro. Hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Hasta ahí podemos llegar porque, aunque sí es cierto que se han localizado restos de sangre, además se sabe perfectamente, esto lo hizo Sánchez Hermosilla, que es uno de los principales investigadores de la síndone y del sudario de Oviedo, sacó el grupo de sangre que había en el sudario de Oviedo. Sacó el grupo de sangre, que era un grupo de sangre AB, y también la sábana santa casó y efectivamente es el mismo grupo sanguíneo. Se han hecho multitud de pruebas a esos trozos de telas para intentar extraer ADN de esa sangre. Además hay restos de sangre coagulada. Desgraciadamente no se ha podido, ¿vale? Hay mucha sangre, pero no hay la suficiente para poder extraer un genoma completo, el ADN completo.
Y te digo que sería la única forma de poder discernir al menos las características básicas de la persona que estaba ahí envuelta, y como mucho podemos llegar a si era o no era del siglo I o siglo II después de Cristo. Hasta ahí, ese sería el momento en el que ya la ciencia nos pararía en seco, porque de ahí a discernir si, por ejemplo, es Jesucristo, pues ahí sí que entraríamos mucho en el terreno de la especulación. Claro, aunque tuviéramos esa secuencia de ADN, no podemos compararla con nada, con lo cual no podríamos llegar a esa conclusión definitiva. Bueno, Santi, yo creo que la parte científica, la parte más analítica, se nota que es un tema que te ha interesado, que has estudiado, pero voy a enredarte un poco, ya sabes que me gusta, y has hablado como arqueólogo, como historiador, como alguien que ha estudiado el tema, pero caramba, el Santi persona, a ti ya en plan Magel, sin ciencia de por medio, cuando tú ves después también, evidentemente, influido por lo que has estudiado, ¿no? No es lo mismo haberlo estudiado pues, que el pálpito que pueda tener cualquier cristiano que diga, caramba, yo pienso que sí, o que no. También habrá cristianos, imagino, que pensarán que no, o que simplemente no den importancia. Pero tú, después de haberlo estudiado, pero dejando un poco la ciencia encima de la mesa, ¿qué te mueve? ¿Qué pálpito te da? ¿Tú crees que es que sí, que es que no? ¿O gana esa parte científica y prefieres dejarlo en suspenso? A ver, la cabeza me diría que deberíamos dejarlo en suspenso, ¿vale? Puesto que es la única manera de llegar a encontrar la verdad. Cuando en el momento que tú llegas a una conclusión de ¿es verdadera o es falsa? ¿O es Jesucristo o no es Jesucristo? Ahí paras ya de buscar, ¿no? Por lo tanto, por una parte, te diría dejándolo en suspenso y con todas las dudas posibles, que, insisto, es la única forma de seguir preguntándonos cosas y seguir avanzando en la investigación. Personalmente, como el Santi persona, yo pienso obviamente, y es ahí sí que tener toda la razón del mundo, por todo lo que he estudiado y por todo lo que he podido ver, porque he visto la sábana de Turín, he visto la sábana de Roma, he visto la sábana que hay, el sudario de Oviedo, he visto la que hay aquí en Cartagena, y sé que hay en otros lugares, pues por ejemplo en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, tienen otra sábana santa. Claro, y más o menos todas son las mismas. La sensación que te da cuando estás delante de ella es que efectivamente hay alguien que se parece mucho a lo que tanto evangelios apócrifos como evangelios canónicos hablan. Entonces, y concluyendo que me enredo, yo personalmente pienso que sí que tiene visos de poder ser real, ¿vale? Aunque todavía queda mucho para poder demostrarlo. Y eso, ojo, no implica que sea la persona más escéptica en ese sentido y más crítica con cualquier objeto y reliquia, y sobre todo con cualquier prueba que se le vaya a hacer a ese objeto. Porque, insisto, me interesa desde mucho tiempo. Yo creo que es de los objetos que más he estudiado, tanto en mi vida personal como profesional, y por lo tanto me interesa muchísimo el llegar a una conclusión, a una, entre comillas, verdad, que sé ya desde desde hace mucho tiempo, ya desde el principio, que nunca voy a llegar. Porque, insisto, como mucho, vamos a poder discernir que corresponde al siglo I o siglo II. Dudo mucho que lleguemos a ese siglo I después de Cristo, porque es muy difícil
atajar tanto una cronología, sin el contexto arqueológico, claro. Bueno, no te enredo más, pero sí te hago una última pregunta, y es si crees que en breve, y cuando digo en breve y hablando del tema, pues pueden ser 20 o 30 años o 50, si crees que se podrá avanzar o crees que estamos en un punto, no voy a decir que muerto, pero que vamos a tener que esperar mucho para saber algo más o para tener noticias relevantes de la Sábana Santa. Dependerá de lo que la Iglesia quiera enredarse en ese sentido. Yo creo que las técnicas ya las tenemos disponibles para poder intentar hacer un análisis mucho más exacto. Pero, insisto, dependerá mucho de que desde el Vaticano decidan apostar por meterse a lo mejor en un bosque del que no saben cómo pueden salir. Por esta parte pienso que van a pasar unos cuantos años, sí. No porque técnicamente no tengamos la posibilidad, sino porque no se va a dejar que se pueda ejecutar. Tal vez, por lo que estás diciendo, y creo que si me contestas que sí, estaría de acuerdo contigo, es un objeto que a la Iglesia, no voy a decir que le moleste, pero tal vez esté menos interesada en él que probablemente muchas personas desde fuera, ¿no? Desde ese punto de vista más científico. Tal vez a la Iglesia, bueno, pues como reliquia y como tantas reliquias está ahí, pero tal vez no tenga, o me da a mí la sensación de que no tiene muchas ganas de remover el tema, ¿no? Correcto. Totalmente de acuerdo. Insisto que lo removieron y salieron cosas que no les convenció mucho. Y yo creo que no tienen ganas de volver por esos caminos, porque en definitiva no va a solucionar nada. Y desde luego se les puede volver en su contra en ese sentido. Ya no solo, a ver, que se me entienda, simplemente pues que ¿para qué intentar demostrar algo que sabes que no lo puedes demostrar? Y recurrir de nuevo a la fe, ¿no? A esa fe. Pero es difícil. Muy bien, Santi, pues solo me queda agradecerte esta magnífica aportación. Era una asignatura que teníamos pendiente y la verdad es que yo pues lo he disfrutado. Hemos podido pues incidir en cuestiones concretas. Evidentemente nos daría para muchos programas profundizar en todos y cada uno de los detalles, no solo en la sábana en sí, sino en toda la historia, en toda su historia y de todo lo que se ha movido en torno a ella, que muchas veces también tiene su misterio, ¿no? El ver yo hablaba de la reacción de la Iglesia, pero podríamos hablar de muchas reacciones, de muchas opiniones, o de ver todo lo que se mueve en torno a este objeto, sobre todo por ser sospechoso de cubrir a Jesús, que es pues el personaje de los personajes y en torno al cual pues siempre que hablamos de él pues hay pasión en todas direcciones e inevitablemente polémica. Santi, muchísimas gracias una vez más, un placer. Muchísimas gracias, Chus, por darme la oportunidad y sobre todo por tocar este tema que, ya te digo, particularmente para mí me fascina. Pues nada, seguiremos hablando de Jesús seguro. Creo que ya uno de los temas que tenemos que tratar en el futuro, ya no de la Sábana Santa en concreto, sino del personaje en sí, que como digo, pues bueno, también da para mucho, aunque también te reconozco, y lo digo aquí que ahora que no nos oye nadie, también me da cosa tratar el tema porque sé que como digo, despierta demasiadas pasiones y a veces sin querer uno puede meterse en jardines poco deseables. Pero bueno, Santi, muchísimas gracias y nada, como siempre espero que vuelvas más pronto que tarde, que es una maravilla escucharte. Muchísimas gracias y un saludo a ti y a todos los oyentes que con tanto cariño nos están acogiendo. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Bien, pues lo dejamos aquí. Si tengo la costumbre de decir que las conclusiones son cosa vuestra, aquí os ponemos los ingredientes, pero ya los cocineros sois vosotros. Hoy más que nunca insisto en ello. Es un tema que da para mucho, que luego pues la percepción, la sensación absolutamente subjetiva, esa que le pedía en el último momento a Santi, pues también forma parte del juego. Y lo dicho, queda en vuestras manos ya que saquéis vuestras conclusiones o que hagáis como seguramente hace Santi, como voy a hacer yo, que es poner ese punto y aparte, ese punto seguido,
ese punto seguido o esos puntos suspensivos de continuará, a ver si en un futuro podemos saber algo más acerca del tema. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos escuchamos muy pronto aquí, en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox y la reddelmisterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@finalescalera.com.